agradezco a los organizadores, a IEU, por invitarnos a este quinto Congreso de Administración Hospitalaria y poder compartir con ustedes pues, la experiencia que tuvimos, bueno, que tuve en lo personal y en honor de iniciar el proyecto que trabajó durante un poquito más de año y medio en la unidad de congresos, en la unidad Citibanamex, que se volvió la unidad temporal COVID-19 Citibanamex. Ahí pudimos atender un gran número de pacientes y ha dejado un legado importante que platicaré en el transcurso de los siguientes minutos. Voy a compartir unas láminas con ustedes. Y de la plática, pues, es más comentarles cómo fue la estrategia de implementación, qué hicimos para la contención de infección y contagios en una unidad, pues que no, una unidad que estaba hecha ex profeso para exposiciones y congresos y no para hacer un hospital. Cómo hicimos la evaluación de algunas de las tecnologías que se utilizaron dentro de la unidad y las reconversiones y conversiones que tuvimos que hacer. Y al final, pues, la experiencia de valor, o sea, los datos cualitativos y cuantitativos que tuvimos en la unidad. Como sabemos, como antecedente, y nos vamos ahorita a un año, ya estamos casi a 2 años, ¿no? De que sabíamos que en el mundo, sobre todo en el continente asiático, se había presentado el SARS-CoV-2 y que estaba, pues, la pandemia estaba ya tomando ya importantes connotaciones a nivel mundial. Y sabíamos que a México nos iba a llegar y con un incremento de contagios en los habitantes de la Ciudad de México. Por lo que escuchábamos en otras latitudes, pues los hospitales estaban siendo saturados, y en fin, eso, y que inclusive tuvieron que utilizar otras áreas para reconvertirse y atender a los pacientes. Fue el caso de España, que reconvirtió su centro de exposiciones, el IFEMA, y lo convirtió en un centro también de atención para pacientes con COVID. En Nueva York, el Centro de Convenciones de Nueva York, igual también lo reconvirtió. Y el contacto que tenían las gentes de CIE y CODERE, que son los dueños de este centro, pues vieron la oportunidad, ¿no? Supieron de esto que estaba sucediendo en Europa y en Estados Unidos y le propusieron a las autoridades de la Ciudad de México el poder reconvertir el centro Citibanamex, ¿no? Sumar la infraestructura inmobiliaria de estas dos empresas, con la experiencia logística que tenía CIE, que es una empresa que se dedica a los espectáculos, y se puso en contacto con la Fundación Carlos Slim y con la Universidad Nacional Autónoma de México, y así fue como nos sumamos para construir, implementar y operar la unidad hospitalaria temporal, ¿no? Además de sumar los esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, la infraestructura, y ahorita lo verán, el alcance era intervenir el centro Citibanamex. Quien lo conoce, son 4 salas muy grandes, con más de 6,000 metros cada una de ellas. Suman más de 35,000 metros cuadrados la totalidad de ellas, con espacios muy amplios y con 14 metros de altura, ¿no? Entonces, pero nos pusimos a trabajar en la implementación de qué podíamos hacer, y la idea era tener 854 camas de hospitalización y 36 camas de terapia intermedia. En un principio también se pensó en poner módulos de atención de primer contacto y valoración ambulatoria para recibir a los pacientes, cosa que después eso ya no se llevó a cabo, sino que los pacientes iban a ser referidos. Las 4 salas que tiene la unidad, la sala A se hizo para tener todos los almacenes y áreas administrativas, y la sala B, C y D iban a ser las áreas hospitalarias.
¿no? Se hicieron por etapas, ¿no? La etapa 1 iba a tener 234 camas, la etapa 2 iba a tener 308 y la etapa 3 312. Y el crecimiento se iba a ir dando determinando, pues la determinación iba a dar la demanda de pacientes y también el que se contara pues, con la plantilla de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, etcétera, suficientes para poder ir dando atención. Les comento que la participación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México fue justamente a través del pago de la nómina, o sea, la contratación del personal, de médicos, enfermeras, de bata blanca, que eso eran los que iban a operar y la atención de pacientes, y las fundaciones, aparte de la implementación, la compra del equipamiento y la puesta en marcha y algunos otros insumos, todo lo que era la parte de apoyo, ¿no? La parte administrativa y de apoyo, más los insumos de equipos de protección personal. Como cualquier unidad hospitalaria o centro de salud, pues debemos de partir primero de una planeación, conocer cuál iba a ser, pues, estimar la demanda que podíamos atender, ¿no? Fue así como nos dimos cuenta, ¿no? Conociendo ya la información que se tenía a nivel mundial, de que las personas adultas eran los que se estaban contagiando y siendo el contagio de ellos más grave, ¿no? Que la población infantil y joven no estaba siendo tan, se infectaba tan fácilmente. Entonces, pues hicimos un hospital para adultos, ¿no? Entonces, todo lo que fue el equipamiento, la infraestructura y los equipos que se adquirieron y se implementaron en la unidad fue para adultos, ¿sí? Se contrató igual, se estimó cuántas personas deberíamos estar trabajando ahí, todo lo que necesitábamos de recursos humanos y equipos, y la decisión de crear esta unidad temporal, ¿no? Más las unidades móviles que se establecieron como a los 4 meses que arrancó el proyecto. Nos apegamos a todas las normas y regulaciones que existen para la implementación de un hospital y la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS también sacó unos lineamientos para la implementación de unidades temporales y sacamos los licenciamientos correspondientes, tanto de unidad temporal como para la utilización de farmacia, en fin, y teníamos equipos de rayos X, inclusive se puso hasta un tomógrafo de 16 cortes dentro de la unidad. Esto nos llevó, sabíamos pues que en el mundo escuchamos cómo China había hecho un hospital, nos decían las noticias entre 10 y 15 días, y ahorita les presentaré cuál fue la línea del tiempo que se llevó en este modelo de planeación y de implementación y lo que hicimos para la puesta en marcha de esta unidad. Después de conocer, de tener este proyecto médico arquitectónico, dimensionar pues cuánto nos iba a costar, las necesidades de equipamiento, de insumos, de recursos humanos, de servicios para poder atender a los pacientes y la cantidad de pacientes que estimamos atender, pues salimos con las fundaciones y las empresas pues, a pedirles dinero, ¿no? Y fue como logramos que participaran 17 donantes principales, que son los que tenemos aquí a mano derecha, la Fundación Carlos Slim, la Fundación Telmex, la Fundación Impulsa, CIE, Walmart, Bimbo, Barcel, Sertul, Citibanamex, Harvey Loop, Codere, en fin, todos los que están aquí, más 41 donantes adicionales y 30 contribuyentes en especie. Con eso fondeamos el proyecto, ¿sí? Más lo que les comenté, que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México era la responsable de los medicamentos y de la nómina del personal. El fondeo fue para establecer esta unidad temporal y el objetivo era apoyar a la red hospitalaria de la Ciudad de México. El inicio, cómo logramos transformar, aquí en las fotos pueden ver más o menos pues, dimensionar un poquito los salones estos de exposiciones, ¿sí? Y cómo quedó ya cuando abajo una de la primera sala, que es la sala B de hospitalización,
El diseño arquitectónico lo iniciamos el 30 de marzo del 2020. La implementación de la sala A, que era la de almacenes y áreas administrativas, y la sala B y C quedaron hechas el 5 de abril, el inicio de su implementación, y se lo entregamos a la Secretaría de Salud y a la Facultad de Medicina de la UNAM el 21 de abril del 2020. Fue un tiempo récord también, ¿no? Fueron 23 días naturales desde el inicio de la gestación, desde que pensó en el proyecto, hasta que lo entregamos para la operación y puesta en marcha y recibir al primer paciente. Fueron más de 30 profesionales que trabajamos directamente en el desarrollo de planos y la planeación y estimaciones de volumetrías, ¿sí? Más de 130 personas en el diseño ya de de los planos y todas las propuestas que se tuvieron que meter, como les decía yo, a las áreas reguladoras para que dieran el visto bueno del inicio de los trabajos de esta unidad. Y más de 304 personas colaboraron para habilitar la unidad, ¿no? Trabajando pues, más de 21.840 horas. Una segunda etapa, como les comenté, primero iban a ser 840 camas, pero se implementaron la sala B y la sala B y C. La D ya no la logramos implementar, sino que por como fuimos teniendo pacientes más graves, lo que se hizo en la sala D fue una terapia intensiva enorme, ¿no? De 64 camas. Es esta que pueden ver en la foto de la extrema derecha inferior. Y iniciamos el diseño arquitectónico el 10 de diciembre de esta terapia intensiva. El 12 de diciembre se empezó la implementación, los trabajos que se ven en la foto del área superior derecha, y se terminó de implementar y de construir y de equipar en 19 días naturales, ¿no? Ahí trabajaron más de 140 personas y a final del día tuvimos más de 53,000 metros cuadrados destinados a la unidad temporal. Así fue como estuvimos convirtiendo y reconvirtiendo los espacios, porque fuimos dependiendo de cómo iban llegando los pacientes. Después, pues, se supone que se iba a cerrar en primero, más o menos, era un proyecto de 3 meses, después se subió a 6, después a 9, a 12, y estuvimos trabajando pues año y medio, más de 400 días. Del 29 de abril al 15 de diciembre de 2020 tuvimos implementadas 542 camas de hospitalización, 32 camas de terapia intensiva, para un total de 574 camas. Ya del 16 de diciembre disminuimos las camas de hospitalización porque se ampliaron las camas de alto flujo a 49. Ampliamos, se hicieron una terapia intermedia también de 20 y la sala que les comento, la sala D, que se hizo de 64 camas. Eso nos dio un total, que fue de 599, que se amplió a 626 camas. Ese fue el total de camas que tuvimos, entre camas de hospitalización, camas de terapia para puntas de alto flujo, camas de terapia intermedia y camas de terapia intensiva. 626 fue nuestro número máximo de camas que tuvimos en el Centro Citibanamex. Algo importante y que fue de las primeras cuestiones que hicimos para disminuir el nivel de contagio o tratar de disminuir por los grandes espacios que teníamos, fue que se instaló un sistema de inyección y extracción de aire con filtros EPA y lámparas UV, ¿no? Se utilizaron 4 unidades de 10 toneladas de refrigeración y una unidad de paquete de frío-calor con 5 extractores. Se ejecutaron 9 registros enormes con transformaciones en acero inoxidable para recibir los filtros y las lámparas, y con eso poder disminuir el nivel de contagio dentro de nuestra unidad. Al grado, recordaremos que pues, con la incertidumbre que había en los primeros días, pues sabíamos que teníamos que utilizar
trajes Tyvek, mascarillas en el 95, en fin. La verdad es que con todo esto que se implementó y algunos, más los flujos, toda la coordinación, los flujos que se establecieron, el donning y doffing, el correcto, la capacitación de todo el personal para que se colocaran bien los equipos de protección personal. El 98% del personal utilizaba batas y la mascarilla que utilizamos normalmente en quirófano, ¿no? Y tuvimos un nivel de contagio muy, muy, muy bajo entre los compañeros trabajadores, ¿no? Entonces, realmente funcionó tanto la capacitación que se dio, todas estas medidas de purificación del ambiente que se consideraron, más los flujos que se establecieron. Todas las camas, todas las 600, más de 600 camas que se colocaron en la unidad, contaron con oxígeno, como si estuviéramos en un hospital en forma, ¿no? Se pusieron más de 2 tanques enormes, un tanque por cada una de las salas, de 6,000 galones, luego 2 tanques de respaldo de 3,000 galones más para oxígeno, más 4 gasificadores, pues más de 7,000 metros lineales de tubería de cobre, 728 consolas, con doble toma mural para oxígeno y gases medicinales y aire grado médico, más los compresores y los generadores que teníamos que tener activos las 24 horas todo el tiempo, de los 7 días de la semana. Más de 22,000 metros lineales de cableado eléctrico, en fin, todos los contactos, los multicontactos para las camas, en fin, y para las plantas de emergencia. Se hizo todo se pusieron más de 98 lavamanos con operación de pie, cuartos sépticos, con un equipo que se trajo de Inglaterra, que es un macerador que emplea contenedores de pulpa de cartón y líquido gelatizante biodegradable para evitar contagios entre pacientes o entre el personal, ya que no utilizamos lavacómodos, ¿no? Entonces eran estos maceradores que se utilizaron en los sépticos, que también fue de los equipos que nos ayudaron para disminuir el nivel de contagio, ¿no? Las camas que se pusieron para terapia intensiva en la sala D contó con servicio hidráulico y sanitario específico para también poder realizar procedimientos de hemodiálisis en nuestros pacientes. Este es el macerador, el que ven en la foto del lado derecho, es un macerador traído de Inglaterra, del Reino Unido, y utiliza, como les decía, materiales biodegradables, ¿no? Más una gelatina que lo que nos ayuda es, y esa maquinita lo que hace es ahora sí que degradarlo y se va ya a la cañería ya sin ningún problema. Eso nos ayudó pues a que esa tecnología también se utilizó en la unidad temporal del Autódromo Hermano Rodríguez. Estos son los consumibles que utiliza ese equipo, que son los orinales, los cómodos, las tazas, las charolas, en fin, y el insumo de gelatinización que se utiliza para que se gelatinice los fluidos y no se evaporen las bacterias y los virus, ¿no? Entonces, con eso disminuimos de forma importante el nivel de contagio. Este es el modelito que se utilizó para la fase 1 de preparación y diseño, la fase de instalación y el modelo de atención, muy vinculados el área de operaciones con el área de atención clínica, y una fase de desactivación para cuando cerramos el 15 de junio de este año. Esta es la línea del tiempo. Cuando arrancamos en abril la planeación, como ya les platiqué, nuestra llegada del primer paciente fue a principios de marzo, de mayo, ¿no? Y estaba primero, el objetivo era recibir pacientes que iban a llegar referenciados de los hospitales, ¿no? Y de los institutos de la Ciudad de México.
Al ver que esto no sucedía o que habíamos recibido muy poquitos pacientes, lo que hicimos fue contratar médicos y mandarlos a las salas de urgencias del G. González, del Juárez, del General de México, del Nacional de Nutrición, para que apoyaran junto con los médicos de esas instituciones y referíamos pacientes a la unidad Citibanamex, ¿no? Con eso empezamos a llenar nuestra primera sala B, la sala B, la de 208 camas, ¿sí? Y ya para finales de junio, entre mediados de junio y julio, teníamos ya 542 camas implementadas con 20 de terapia, ¿no? ¿Qué hacíamos? Pues control de comorbilidades fundamentalmente, oxigenoterapia oportuna y control de la inflamación de cada uno de los pacientes. Se establecieron protocolos y capacitación a cada uno de los que trabajábamos en la unidad, de procesos administrativos y de control, a generalidades del coronavirus, medidas de bioseguridad y protección personal, para pues, el cuidado personal y de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, con eso tratábamos de que todos los procedimientos normalizados que establecimos en la organización se cumplieran con áreas, con grupos de liderazgo y de supervisión que teníamos ahí permanentemente trabajando diario en reuniones de calidad que se veían las desviaciones que teníamos. Se establecieron programas de control de infecciones hospitalarias y para julio y agosto, que ya teníamos 542 camas ya establecidas, se hicieron también capacitaciones externas a personal de otros estados, ¿no? Vinieron de Veracruz, de Tabasco, de Sinaloa, de Chihuahua, recuerdo, y de Nuevo León, a conocer el modelito que estábamos utilizando ahí en la unidad y cómo podían ellos también replicarlo en sus estados. Se elaboró el manual de gestión de la unidad temporal y se utilizó pues, la tecnología que hoy pues, ya es muy frecuente, los QRs para códigos de emergencia y varias situaciones hasta de cuidado de los lockers y situaciones de estas en la operación del día a día. Verán más adelante, ya para junio, pues fue como fuimos disminuyendo el número de camas para marzo. En marzo paramos, el 15 de marzo fue el último día que dejamos de recibir pacientes para que ya después fuéramos egresando pacientes y el 15 de junio terminó el trabajo de la unidad Citibanamex, ¿no? Fue como fue disminuyendo. Esta es la numeralia. Tuvimos en total 9,088 pacientes que ingresaron al 30 de mayo, de los cuales 8,029 fueron referenciados de nuestras unidades de valoración o triajes y de los centros, de las jurisdicciones sanitarias. Hubo 95 contrarreferencias nada más de pacientes que tuvieron que ser atendidos en una unidad con mayores recursos que la que teníamos por la patología o las comorbilidades que presentaban o tenían que ser, pues pasar a cirugía. En muchos de estos 95 casos tenían que ser pacientes que requirieron algún procedimiento quirúrgico y que no lo podíamos realizar en la unidad. En fin, tuvimos afortunadamente un total de altos por mejoría del 93,6%, 8,638 pacientes tocaron la campana de egreso de nuestra unidad y solo 340 defunciones. Aquí tenemos pacientes con alto flujo, fueron más de 1,700 pacientes que tratamos con puntas de alto flujo. Son equipos que suministran oxígeno de 40 o hasta 60 litros por minuto, y esto evitó, al 60% de ellos, evitó que progresaran a la ventilación mecánica. Contamos como máximo 100 equipos de estos, ¿no? De estas camas con equipos de alto flujo. Nuestras terapias intensivas tuvieron 790 intubaciones exitosas. Quiero decirles que ahí la letalidad que tuvimos en nuestra terapia intensiva fue del 14%, muy por abajo de la media, inclusive de los hospitales privados, ¿no? Tuvimos 425 extubaciones, 89 traqueostomías. Les comenté que se implementó todo para que los pacientes, era muy difícil, pacientes que teníamos
con necesidad con insuficientes renales y que tenían necesidad de los procedimientos de hemodiálisis, el que los pudiéramos trasladar, moverlos, luego regresarlos después de su procedimiento fuera de nuestra unidad era realmente complejo, sobre todo en los picos altos de la pandemia o de las curvas de infección importantes. Entonces fue que se decidió tener también esos equipos dentro de la unidad, dentro de nuestra área de terapia intensiva, y pudimos hacer 784 procedimientos. Más de 48,000 también actividades de terapia respiratoria a 3,400 pacientes. Se contaba con fibroendoscopios, en fin, todos los equipos para apoyar también, tanto del recurso humano como de equipamiento, para apoyar a estos pacientes que sufren problemas de deglución inclusive, ¿no? Después de haber estado traqueostomizados. Entonces, bastantes terapias de comunicación humana. Aquí es como se presentó en la Ciudad de México, ¿no? Y casi en todo el país. Esta curva la conocemos todos, ¿no? Y cómo empezó en mayo, ¿no? La pandemia en la ciudad, ¿no? Y cómo teníamos a nuestros pacientes de ingresos diarios y egresos, ¿no? Algo importante y que era un problema que se presentó a la hora que los familiares pues no podían entrar a las unidades y conocer de cómo estaba su familiar dentro de la unidad. Establecimos, junto con trabajo social y con médicos, ¿no? 50 trabajadoras sociales y 15 médicos eran los responsables de establecer la comunicación con los pacientes y su familia. Con van a decir, los pacientes, además de los que estaban atendiéndose ahí directamente. ¿Y el por qué? Porque hicimos un plan de seguimiento post-egreso, ¿no? El seguimiento telefónico a cada paciente después de que fueron 5 momentos. Tenía este grupo de médicos, hablaba a las 24, a las 72, a los 7 días, a los 14 y a los 21. Fueron 8,475 pacientes que tuvieron seguimiento a 21 días posterior al egreso y 1,351 tuvieron pacientes su seguimiento hasta 3 meses desde que salieron. Eso realmente yo creo que es uno de los puntos importantes y una situación que nos tranquilizaba. Pocos fueron de estos 9,000 pacientes o de este seguimiento, como si no mal recuerdo fueron 32 los que tuvimos que reingresar, ¿no? Para su tratamiento, pues seguir su tratamiento mejor dentro de la unidad. No tuvimos quejas en los sistemas del sistema de quejas que se implementó también con el órgano interno de control, dependíamos ahí de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y más de 43,000 contactos con familiares a través de vía remota y los pacientes pudieron conservar su celular dentro de la unidad. Todo esto que les comento estaba digitalizado en diferentes herramientas tecnológicas, lo utilizamos para hacer todo la trazabilidad del paciente, desde la solicitud de su referencia hasta su seguimiento en casa. Lo que era previo a la llegada, nosotros sabíamos el nombre, edad, su saturación, en qué condiciones venía el paciente al ser valorado en nuestros triajes. ¿Sí? A qué cama ya llegaba, ¿no? Ya estaba su cama dispuesta, qué sucedía dentro de la atención, dentro de la unidad, los días que estuviese, y la vinculación con la familia, y luego posterior al egreso del paciente, el seguimiento en casa. Esto todo lo tenemos recolectado en 13 bases de datos con más de 5,000 variables. Lo tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina, de hecho en el Centro de Investigación y Salud y Población, y está a disposición de todos los investigadores el poder acceder a estas bases de datos. Se conformó un grupo de investigación e inteligencia de datos que le llamamos IDEA. Ahí eran como 20 muchachos que estuvieron colaborando, de los cuales se implementaron 36 proyectos de investigación. Muchos de ellos ya están impresos en algunas de las revistas de alto impacto en la medicina.
En mayo más o menos arrancamos este programa de hospitalización anticipada. Nos dimos cuenta que haciendo el seguimiento de cómo iba evolucionando la pandemia en la ciudad, el 70% de los pacientes COVID positivos estaban en sus domicilios y el 30% estaban en hospitales. De los que estaban en su domicilio, pues ya iban al hospital ya cuando realmente estaban ya muy graves, ¿no? Muchos, y hoy lo sabemos, ¿no? Pues murieron en sus domicilios. Entonces, lo que se hizo fue implementar el programa de hospitalización anticipada. En los triajes dijimos, bueno, y desde el primer nivel de atención capacitamos a las jurisdicciones sanitarias y los módulos de valoración, y así fue como empezamos a recibir pues, a más de 8,000 pacientes. Redujo, ¿no? Los resultados de esta intervención es que redujo de forma importante los requerimientos de que estos pacientes pasaran a la ventilación mecánica en un 60%, ¿sí? Y realmente lo que hicimos fue una intervención terapéutica oportuna, que era evitar la progresión a la gravedad con el control de comorbilidades, la oxigenoterapia oportuna, control de la inflamación y medicamentos para la anticoagulación, realmente. Fue muy ya a finales fue en mayo, en marzo de este año, fue que se aplicaron como 3,000 pacientes, se aplicaron más de 1,200 dosis de remdesivir, pero antes de eso había sido nada más el control de comorbilidades, oxigenoterapia, control de inflamación y anticoagulación. Esta es una foto de este era un módulo que estaba fuera del Castro Villagrana, este es un triaje que expusimos de la unidad temporal, así estaba fuera del Rubén Leñero, en la central de Abastos, en Tláhuac, en Xochimilco, en Naucalpan, y ahí se llevaron a cabo más de 12,000 valoraciones, muchas de ellas se referenciaron, como les dije, 8,000 fueron referenciados a la unidad temporal, ¿no? En total, esta es ya la información cuantitativa y cualitativa, tuvimos 600 médicos trabajando, la gran mayoría de ellos, el 80% eran médicos generales y el resto eran médicos especialistas de todas las especialidades, pero que estaban atendiendo única y exclusivamente pues, con pacientes COVID, ¿no? 1,600 personal de enfermería, 115 paramédicos y 166 personas del área de apoyo. 1,400, un poquito más de 1,400 equipos que estuvieron con órdenes de servicio, las capacitaciones que se le tuvieron que dar al personal para el uso de esos equipos, los tanques portátiles, además de tener toda la línea de oxígeno dispuesta en cada cama, la movilización de estos pacientes a los baños o para las terapias, en fin, necesitaba de que tuvieran los tanques portátiles, más de 1 millón de servicios de alimentos, servicios de laboratorio, como ven, casi 400,000 estudios, casi 30,000 de rayos X, 3,965 tomografías, nuestros 2 almacenes que recolectaron pues, más de 400,000 kilos de residuos patológicos, biológicos infecciosos, la lavandería que se mandó a lavar toda la ropa de cama y de pacientes y del personal, servicio de desinfección, de limpieza, en fin, de vigilancia, mantenimiento, gases medicinales. Quiero decirles que también fuimos auditados además por el órgano interno de control de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Teníamos que entregarle cuentas a cada uno de las fundaciones y de los que pusieron su dinero para financiar este proyecto, y fuimos auditados por Price, teniendo pues una buena dimos buenas cuentas, pues. En los procesos administrativos, pues la verdad es que el área de adquisiciones, con todo y que había, recordaremos que sobre todo a principios de la pandemia aquí en nuestro país, pues, hacerse de mascarillas, de batas, en fin, era un problema serio, pues bueno, pudimos establecer todos los procedimientos normativos que se deben de cumplir para la adquisición inmediata de estos materiales, buscar la proveeduría tanto a nivel nacional o internacional. Muchos de los equipos de alto flujo, por ejemplo, llegaron de fuera. En fin, los procesos administrativos tenían que estar
todo el tiempo al 100% para darle respuesta al área médica y de enfermería y poder dar la atención a nuestros pacientes. Se hicieron todos los procedimientos normalizados de operación en un manual de calidad y establecimos junto con la Facultad de Medicina de la UNAM también una liga para tener de forma permanente los talleres de capacitación y los procesos administrativos en general del coronavirus para nuestro personal como para dispuesto también para los jóvenes de la universidad. Medidas de bioseguridad, medidas de protección, en fin, y todo el manejo y disposición de recursos. Entonces, eso es lo que se hizo dentro de la unidad y estoy a sus órdenes si hay alguna duda o algún comentario. Muchas gracias.